Esto es de cara a cara. Quédate, se va a poner muy bueno. Soy David García. Profesor Isaac Alvarado, ¿cómo estás? Bienvenido cara a cara. Muchísimas gracias, estoy muy bien aquí, Eres profesor de telesecundaria. maestro de telesecundaria. ¿Qué es la telesecundaria actualmente? ¿Qué hace? Pues la telesecundaria es una opción de la educación secundaria que ya tiene sus orígenes desde los años 60 y que particularmente oferta la modalidad a donde no pueden llegar las secundarias generales o técnicas, es decir, poblaciones pequeñas, poblaciones rurales. Es más fácil abrir esta modalidad con uno, dos, tres maestros que trasladar, por ejemplo, las características de una escuela secundaria general, pues requiere muchísima gente en su defecto desplazar a varios muchachos a poblaciones lejanas a sus lugares de origen. Entonces la telesecundaria ya tiene bastante tiempo, se ha consolidado y es la opción para ofertar educación secundaria en poblaciones lejanas, rurales. Rincón más que nos En, podamos imaginar que no exactamente. existe. Hay un profesor, hay un maestro de telesecundaria. Así es, que permite en sus momentos, en sus inicios, pues la educación que se ofertaba llegaba hasta la primaria y la educación secundaria empezó a ser complicada. Entonces, una forma en la que se conceptualizó, se pensó que se podía llegar a todos los rincones del país, pues fue la telesecundaria. Te ves joven. ¿Cuántos años llevas en el magisterio? Tengo 21 años ya de Llegaste servicio. joven Sí, estaba justamente, bueno, de hecho yo empiezo a trabajar a los 19 años, pero estoy cerca de un año un poquito más de honorarios, entonces esto no impacta en mi antigüedad. Y en junio del 2001 ya puedo tener por fin una plaza y a partir de ahí empiezo a cotizar. En términos reales tengo 21 años de servicio. llegas a ser líder, o sea, tan joven y llegas a ser líder sindical de la SEC, ¿no? Sí, Formaste parte ahí tenía 28 años cuando fui líder de la delegación sindical del personal, de todo el personal que labora, que en ese entonces eran 500 gentes conformaban la delegación sindical D31. Y hacía muchos años. Bueno, en términos reales yo empiezo un periodo antes, inclusive yo 3 años antes, yo era el secretario de conflictos y posteriormente me convierto en secretario general. ¿Conoces el magisterio? ¿Cómo está el magisterio actualmente en Quintana Roo? Bueno, yo he sido afortunado porque he conocido el magisterio de muchos tiempos. Me toca conocer el magisterio desde mi infancia, ¿no? Mis padres son maestros. Yo viví en una escuela en Oaxaca, en una región alejada, donde todavía existían las casas de los maestros. Entonces, mis padres vivían en la casa del maestro que estaba ubicada al interior de la propia escuela. Entonces, yo conozco el magisterio desde ese tiempo. Y también conozco el magisterio. Mi padre ha sido sindicalista toda su vida, aquí en el estado de Quintana Roo. Y conozco el magisterio desde las finales de la década de los 80s, pues toda la década de los 90s como estudiante. Y finalmente, a partir de que me incorporo al servicio, pues me toca una especie de contemplar, ser una especie de bisagra, porque mis mentores, la gente que me arropa, la gente con la que me toca trabajar, pues era pura gente grande, ¿no? Y entonces todavía te agarraban de la mano, te enseñaban, te mentoreaban, te hacían esta especie de tutorado que entre WhatsApp, un poquito de cotorreo, te ven chavo, pero te van enseñando. Me fueron enseñando, enseñando a trabajar, me mostraron cómo funcionaba el magisterio en muchas de sus aristas. Y también aprendí desde el punto de vista sindical lo que era tener reuniones sindicales periódicamente cada 6 meses. Y entonces, cosa que no ha ocurrido en el estado hace 4, 5, 6 años, que no tenemos periodicidad en cuanto a las reuniones sindicales. Las reuniones sindicales daban forma, ayudaban a formar liderazgos, a identificarlos, a que además el compañero trabajador pudiera tener un espacio donde hacía una especie de catarsis, donde pudiera manifestar lo que le estaba doliendo,
lo que pensaban que estaba mal, y los dirigentes en turnos tenían que aguantar, tenían que escuchar y tratar de mejorar lo que le estaban diciendo. Ese magisterio de esos tiempos que a mí me tocó vivir, o sea, después de las delegaciones, después de los a veces puntos álgidos en las reuniones sindicales delegacionales, había un convivio. Independientemente de lo que hubiera pasado, por muy álgido que hubiera sido, posteriormente todos quienes conformábamos las delegaciones sindicales asistíamos al convivio y se limaban asperezas y se platicaban en otro tenor y lográbamos seguir avanzando como magisterio y como integrantes del Actualmente ya no se vive eso. Mira, ocurre que desde el 2013, con la entrada de la reforma educativa, vienen una serie de cosas que merman las situaciones y que por también la dirigencia actual padece una especie de debilidad institucional y por temor al enfrentamiento, temor a que los compañeros externen lo que está teniendo, porque además hay mucha debilidad en los liderazgos y esto se traduce en que tengan miedo a que les digan, tienen la piel muy sensible además y no quieren enfrentar o escuchar una realidad que está ocurriendo ahí abajo y es una olla una olla express, una olla de presión que en algún momento va a estallar. Hay muchos temas pendientes y el magisterio requiere que conjuntamente no solo recuperar liderazgos sindicales, sino también que las propias autoridades educativas retomen esta parte de obligación en cuanto a seguir escuchando de manera conjunta autoridades sindicales y autoridades educativas, irse nutriendo de todo lo que está ocurriendo para tratar de darle. Yo te diría así, de entrada, existen 6 años de abandono en cuanto a algunos temas, basificaciones, gente que lleva 10 años de contrato. No vamos lejos, la pandemia. Ahorita vivimos una pandemia que fue a nivel mundial y que a todos nos llegó y nos afectó. ¿Cómo les afectó en el magisterio? ¿Recibieron algún apoyo en dado momento los profesores, los agremiados al magisterio por parte de su sindicato? En este caso la sección, ¿no? Mira, al final, cuando ya nos empezamos a reincorporar periódicamente a las escuelas, algunas escuelas recibieron un botecito de gel, un cubrebocas y ya. ¿A qué se debe eso? O sea, ¿no ha habido una relación autoridad-magisterio? ¿Se ha perdido? Yo no sé si... mira, te voy a dar un dato. Decía el canciller Jorge Castañeda, que el número el dinero, la cantidad de cuotas que se manejaban a nivel nacional era cerca de $100 millones al año. Todos los agremiados al CENTE. Tal vez no sea verdad, pero tal vez sea un número cercano. Yo me pregunto, y como muchos que somos parte del gremio, ¿en dónde está? No pudieron organizar o hacer uso de las cuotas sindicales, porque además toda la estructura, los comités seccionales, el comité nacional, en todo ese tiempo no tuvieron actividad. Es decir, pero siguieron descontando la cuota. La cuota la siguieron siguió pagando, tal cual los 2 años. Y no sabemos dónde está ese dinero, ni qué pasó, ni por qué no se utilizó para crear programas emergentes que pudieran ayudar a los compañeros que fallecieron, que tuvieron, que no la brincaron, que desafortunadamente no, y decir vamos a destinar un fondo por estado para todos aquellos compañeros que no pudieron pasar la pandemia y apoyar a las familias, por decirlo menos, ¿no? Si de por sí nos están utilizando las cuotas sindicales, pues podríamos ayudar. O podríamos ayudar creando algún tipo de programa de capacitación en línea o de ayuda. O fíjate, en el fondo, buscar algún tipo de apoyo a todos los muchachos, a los jóvenes de comunidades alejadas que no tenían internet o que no tenían equipos de cómputo, que no podían seguir. No sé, me parece que la organización sindical quedó pequeña y que no tuvo la capacidad. Lo único que alcanzó a ver el agremiado de a pie
fue que en algún momento el dirigente nacional sale a decir que por favor es momento de regresar a trabajar porque para eso les están pagando. ¿Pero en qué condiciones? Si vimos las escuelas abandonadas, prácticamente las escuelas fueron saqueadas, ¿no? No hubo ni seguridad en las escuelas. Ese es otro. Por ejemplo, ahí pudo haberse concebido un programa emergente. Yo sé que no es tarea de la organización sindical, pero tendríamos que estar pensando en el nuevo sindicalismo. O hacerle presión al gobierno, ¿no? O sea, ¿cómo van a regresar los maestros a trabajar en esas condiciones? Así es, no puedes obligarlos. Es decir, primero tendríamos que estar pensando en recuperar toda la infraestructura y en buscar esquemas de seguridad que permitan que esa infraestructura, porque además hubieron escuelas que se rehabilitaban y a los 2 días parecía burla, ¿no? Se volvían a llevar el cobre, las tazas, los lavabos y todo este tipo de cosas. Entonces, yo sé, no es tarea de la organización sindical, pero a lo mejor ejerciendo presión y diciendo, a ver, espérame, mis maestros no se mueven hasta que, mis agremiados no se mueven hasta que haya verdaderas condiciones. Verdaderas condiciones en cuanto a de infraestructura, hablamos, pero también que cuenten con los elementos mínimos necesarios como lo son para establecer los filtros, gel, cubrebocas, ventilación, etcétera, todo lo que se manejaba al inicio de la pandemia. Y además ejercer presión para pues, las vacunas y todo este tipo de cosas. Y eso no ocurrió. No ocurrió. O sea, las voces eran muy débiles y más de señalamiento en contra que a favor del propio gremiado. Yo creo todos, Isaac, tenemos algún familiar, algún conocido maestro, ¿no? Y que está metido en el magisterio y vemos las carencias que hay, ¿no? Es algo que no podemos ocultar, o sea, el vecino o alguien nos platica, ¿no? Cómo viven las cosas actualmente. Entonces, hay escuelas que no tienen internet y los están obligando a los maestros a regresar a la escuela, las escuelas a un principio dando clases por línea y dando clases de manera presencial, ¿no? Y no tenían las instalaciones. Había escuelas que no había ni agua, ¿no? Y no vimos un magisterio haciendo presión. Y no, mira, es que, es decir, en el fondo buscaba un magisterio. Bueno, el magisterio estaba entre la espada y la pared porque en el fondo reconocías que como maestro tenías que ayudar a poquito a poquito volver a una realidad, no como la que se tenía, pero sí era necesario que poquito a poquito las escuelas empezaran a reabrir. Y eso, nunca nuestros dirigentes alzaron la voz para decir, bueno, espéreme, todavía no se puede. No hay las condiciones necesarias para regresar ni de infraestructura, no, al contrario, la presión era adelante, sin garantizar primero las condiciones de seguridad. Déjate de los propios maestros y segundo, pues finalmente de los alumnos, ¿no? Porque el riesgo se corría y los corríamos todos. Tú traes una propuesta de transformación, Isaac. Ahorita las cosas han cambiado a nivel nacional, ¿no? Y es la lectura que hay ahorita, ¿no? En la manera o en la forma en que vamos a empezar, ustedes como magisterio van a empezar a elegir a sus representantes, ¿no? ¿Hasta qué punto beneficia esto al magisterio? Tú viéndolo desde esa perspectiva crítica, ¿no? Que traes ahorita, ¿no? Esa transformación hacia el CENTE. Mira, al inicio de este sexenio, se hacen toda una serie de modificaciones legales que obligan a todas las organizaciones sindicales, todas, de todos los sectores, a elegir ahora a sus dirigentes mediante el voto universal, directo, intransferible. ¿Esto qué quiere decir? Que nadie lo puede hacer por ti. Es una elección con todas sus características. Cada agremiado que paga su cuota tiene derecho a un voto. Así es, y nadie lo va a hacer por él. Se acabaron los delegados, se acabaron los congresos a modo, nada. Ahorita todos los compañeros trabajadores de la educación tienen derecho. Sin embargo, esto es por sí mismo, tú sabes que cuando se emite una ley, se crea una ley, no por automaticidad, no por decreto, digamos, hágase ya la democracia, ¿no? Culturalmente, socialmente, tantos años que el magisterio ha estado inmerso en un esquema de elección de dirigentes que inclusive en estos momentos yo me atrevería a pensar que hay un 60 o 70% del magisterio no sabe que el método de elección de dirigentes ya va cambió. A ser así. Okay. Y hay mucha gente también que está esperando la línea.
hay que decirlo. Y la línea exactamente, en el inconsciente colectivo magisterial es, pues, no sé, al que digan, ¿no? Que ocurría también con algunos partidos tradicionales. No, pues hace falta ver quién, o sea, están esperando que alguien les diga. La desbandada, ¿no? Y eso todavía creo que nos falta un poquito que como gremio podamos superar, dar el paso mentalmente, el cambio de chip, para empezar a hablar. Es decir, a ver, yo soy capaz de identificar, primero, que tengo un método de elección de dirigentes distinto. Democrático, además. Y segundo, que lo correcto es saber. Lo correcto es que cualquier compañero que pague su cuota sea capaz de poder, si forma su planilla, si cumple con los requisitos que se establecen, que pueda ser dirigente. No ocurre así. Hay algunos candados que todavía faltan por derribar. Candados que tienen que ver con una cuestión de que tienes que haber pertenecido a un comité seccional, candados que tienen que ver... De acuerdo, ya hay un avance, sí, pero el avance más difícil es de que ahora seamos capaces de identificar planillas plurales, que emerjan de las bases, que traigan propuesta y que sean propuestas realizables, que sean propuestas que puedan, primero que todo, ser capaces de definir la realidad actual del magisterio y sean capaces de hacer propuestas que muevan del magisterio en el estado en el que se encuentra y se empiecen a construir nuevos acuerdos y se empiecen a construir nuevas cosas. Por ejemplo, ¿no? Hay que reconstruir la relación que se tiene con los gobiernos municipales, entre el magisterio y los gobiernos municipales. ¿Por qué? Porque de esta forma segmentas. Hay muchos problemas. Si ves al monstruo desde afuera, pues el estado es grande. Somos 23,000 agremiados. Hay que empezar a segmentar. Es decir, a ver, ¿qué le duele al magisterio del municipio de José María Morelos? ¿Cómo podemos... Sus necesidades, un diagnóstico. A ver, autoridades, vengan para acá. Yo voy a convocar a mis dirigentes delegacionales y voy a convocar a mis dirigentes. Tú, autoridad, a tus autoridades. ¿Quieres mandar gente del jurídico, de recursos humanos, de las diferentes áreas, de Lucicama, etcétera? Mándalas. Necesitamos escuchar, porque lo que yo he escuchado ahorita que he estado recorriendo el estado con el proyecto Renacente, con el movimiento Renacente, es que tenemos atrasos de 6 o más años, con problemas, con situaciones, y la gente dice, pero ni siquiera sé con quién poder plantearlo. No siquiera sé, porque no encuentro gente de la autoridad educativa y tampoco encuentro gente de la dirigencia sindical formal que pueda resolverme o tan siquiera darme una esperanza o tan siquiera que me argumente que no se puede por esto. Y esa me parece a mí que es tarea urgente que tienen que tener todos aquellos que aspiren a dirigir esta organización sindical. Evidentemente yo aspiro a dirigir, el movimiento aspira en algún momento a ser quien tome las riendas de la organización sindical, pero la causa suprema de las cosas desde mi punto de vista es que existan otros movimientos, que existan más gentes, que el mayor número de compañeras maestras se sumen a los movimientos y que empiecen a conformar propuestas reales, porque eso va a enriquecer la vida sindical, magisterial en general de nuestro gremio. En la medida que eso ocurra y seamos capaces de movilizar al magisterio, de tener una votación fluida, de incorporar gente, todos los actores políticos importantes, llámese gobierno, llámese de cualquier orden, van a decir, bueno, el magisterio está vivo. En la elección de sus dirigentes se movilizaron cerca del 80% de su padrón. Y eso es un número importante. Y creo que en la medida que eso ocurra, vamos a ser percibidos de manera distinta. Fíjate que ahorita que hablas de eso, vemos un magisterio, y acabamos de vivir un proceso electoral aquí en el estado, y vimos un magisterio disperso totalmente, ¿no? O sea, la fuerza laboral
que traía el magisterio de muchos años, no se vio, o sea, y creo que han sido 2 o 3 votaciones, tanto estatales, federales, que no hemos visto la presencia de un magisterio. Creo que ya requiere y es urgentemente que surja una transformación en el magisterio por todas las cosas que estás diciendo, ¿no? Vemos a los jubilados, a los maestros jubilados que formaron este estado, ¿no? Que llevan años en el magisterio, los vemos en el abandono por parte del magisterio. Bueno, es una cuestión, de hecho, ahorita nosotros estamos colaborando, tenemos un acercamiento muy fuerte y hay un movimiento de jubilados que se llama Resiste. Jugaron un poco con el nombre del ISSSTE y Resiste, que a mí me pareció muy, muy, muy interesante, pero son maestros jubilados que ante la falta de atención empiezan a buscar esquemas donde pueden, que pues por el hecho de yo ser jubilado, pues necesito primero tener un espacio donde yo pueda reunirme con otros jubilados y platicar de cosas que exclusivamente le ocurren a los jubilados. Nosotros estamos colaborando con ellos y fíjate que si alguien puede movilizar al magisterio son los jubilados, porque el esquema, el marco referencial, lo que ellos saben, lo que ellos conocen, la historia del magisterio, de los liderazgos y de cómo se construyeron cada uno de los conceptos, cada una de las luchas que costaron. Muchos de nuestros compañeros actuales desconocen que detrás de cada concepto, detrás de cada peso ganado actualmente, hubieran luchas de otros tiempos. Nada se nos ha sido regalado. Y mucho se lo debemos a esas generaciones que con su capacidad de movilización, con su capacidad de propuesta, con su visión, con todo este tipo de cosas que se han perdido, lograron a través del tiempo. Y ellos, me parece a mí, que son el engranaje que nos puede ayudar a recuperar la identidad, el sentido de pertenencia. ¿Qué derechos y beneficios han perdido los maestros? Se han ido perdiendo. Derechos y beneficios. Bueno, tenemos muchos derechos que, por ejemplo, por decirte uno, que actualmente padecemos. Antes tú cumplías 30 años de servicio. Tuvieras la edad que tuvieras, tú cumplías tus 30 años y si decidías irte, te jubilabas. Ahora no. Ahora necesitas tener 30 años de servicios o 60 años y 60 años de edad. Es decir, cumplir con una de las condiciones. ¿Alguna de las dos o las dos? Las dos. Ah, caray. Por ejemplo, mi caso. A mí, yo tengo 42 años. Tengo 21 años de servicio. Cuando tenga 51 años de servicio, yo voy a tener 30. No me sirve. No te vas a poder retirar. No me voy a poder retirar. Voy a tener que esperar a los 60. ¿Por qué se perdió esto? ¿A qué se debe? Por una reforma a la ley del ISSSTE, en la cual nuestras autoridades sindicales en ese momento, en el 2007, doblaron las manos. Doblaron las manos e inclusive estuvieron haciendo el trabajo a la parte gubernamental diciendo que jubílate, pero cámbiate al esquema de jubilación actual, que son lo que es el pensionista y las cuentas individuales. Y la verdad es que es un esquema que comparativamente con el esquema anterior ha sido no hay comparación. Por decirte un ejemplo, un jubilado gana cerca de 30,000 pesos en el esquema anterior mensual. Digamos que alcanza el TEPA entre 25 y 30,000 pesos. Y un jubilado con cuentas individuales gana 7,000 pesos al mes. O sea, la disparidad es enorme, ¿no? Ese es por un lado. Otro, el concepto 41, que es un concepto que en la época de Mario Villanueva se otorga al magisterio por el dinero, los excedentes por concepto de turismo que tenían en ese entonces. Entonces una forma de, como lo tienen los estados, por ejemplo, en Tabasco, que los petroleros tienen, y Campeche tienen un dinero por concepto del petróleo, ¿no? Y de todo esto. Aquí hubo ese concepto. Por tema turístico. Y algunos jubilados lo conservan, pero algunos ya no. Y están ¿con la nueva reforma o es algo que se ha perdido localmente, estatalmente? De manera local, está en el tintero desaparecerlo. ¿Sí?
como ese tipo, por ejemplo, además conceptos estatales, nuestros aumentos salariales pues prácticamente no se han movido en un sustancialmente, ni siquiera comparativamente con la inflación a lo largo de 2013 a la fecha. Los incrementos son pues totalmente de risa, ¿no? Son muy por debajo de la inflación y al final terminan lacerando. No hay negociaciones estatales, no hay capacidad en cuanto, por ejemplo, los procesos. Todos los maestros tenemos procesos de ingreso, promoción y de incentivos dentro del magisterio. Antes nuestras autoridades sindicales tenían la oportunidad que con la parte oficial revisaban convocatorias, revisaban normatividad, revisaban y decir, bueno, esto nos compete, esto nos afecta, esto nos beneficia, y se emitían convocatorias, inclusive de movilidad, que tú pudieras moverte de un centro de trabajo a otro, todo era acordado de manera conjunta, porque las autoridades sindicales servían para hacer sentir al gobierno, a la parte oficial, que era lo que estaba sintiendo, permeando en las bases, y lo llevaba, mira, antes de que saques estas convocatorias, antes de que emitas esto, vas a lacerar a un sector del magisterio. Creo que podemos buscar una alternativa por este lado. Creo que podemos hacer esto. Bueno, esa bilateralidad se ha perdido. Es decir, parte de la debilidad es parte, en parte es un problema de una debilidad institucional de nuestros liderazgos actuales. Sí, porque siendo un sindicato el mayoritario, el dueño del contrato colectivo de trabajo, el más grande de América Latina, que tú no puedas hacer valer tu condición, también es en parte culpa de los liderazgos actuales, porque no se está exigiendo, no se está pidiendo que seas más, simplemente equiparar la balanza y decir, vamos revisando las cosas, porque finalmente el espíritu de una organización sindical es esa. Vamos a dar cada cosa con la mayor equidad posible y poniendo las cosas en su lugar. Al no tener esto, al desaparecer esto, hay puros criterios unilaterales y que muchas veces laceran. Y al final derivan en manifestaciones, en grupos radicales que terminan haciendo valer sus visiones, terminan haciendo una serie de cosas que están fuera del orden. Y eso es en parte debilidad institucional de los liderazgos y debilidad por parte de la autoridad que no quiere escuchar, de parte no. ¿Va de la mano el sindicalismo con la educación? ¿Por qué es importante? Mira, a mí me parece que el sindicalismo actual, hacia donde deberíamos de estar apuntando, es ayudar a la gobernabilidad, a crear un esquema de gobernanza, sobre todo en estados donde estamos tratando de recuperar la gobernanza, el equilibrio. Requerimos que el sindicato sea capaz de decir, por ejemplo, observamos que hay problemas de desnutrición en las escuelas. Nosotros debemos ser capaces de decir, a ver, el esquema de la escuela es nuestra, que sustituye a la escuela de tiempo completo, sirvió durante mucho tiempo, y eso me consta, porque lo palpé, porque lo viví en las comunidades rurales. La única posibilidad que tenían los niños, todos los niños de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, de tener una alimentación correcta, sana, que le aportaran nutrientes, eran los comedores de las escuelas de tiempo completo, porque los lineamientos exigían que su plato sea servido con una porción de carne, con frutas, con verduras y con toda esa serie de cosas. Y cosas que ven ni en su casa por la situación económica en cuenta. Exactamente. Yo te voy a decir algo. Actualmente, en las escuelas hay desvanecimientos, hay mala alimentación. Venimos de 2 años de pandemia. En esos 2 años de pandemia hubo carencias de todo tipo. El estado que guardan los niños en el país entero, pero en el estado particularmente, en cuanto a su alimentación, es deplorable. Uno lo puede palpar. Quienes nos gusta jugar con ellos, échate una cascarita de fútbol, una cascarita de voleibol con los muchachos, y la debilidad es palpable.
el cansancio es palpable. Y la única posibilidad que hay de resarcir poquito a poquito esto, porque de por sí existía, y al desaparecer los comedores de tiempo completo, pues se queda todo eso en el rezago. Ahorita están tratando de reincorporarlo a través de la escuela es nuestra, pero no se ve claro. No se ve que el gobierno esté dimensionando la diferencia que puede hacer un comedor en las escuelas. Y eso, ahí es donde el sindicalismo tendría que estar incidiendo y decir, nos interesan los alumnos, nos interesan los niños. Al final, sí es cierto, el espíritu del sindicalismo es salvaguardar los derechos de cada uno de los trabajadores, sí, pero nuestra materia de trabajo son los alumnos, son los niños, y realmente tenemos en ese equilibrio, tenemos que ver por el bienestar de todos los que formamos parte de la comunidad educativa. Es para allá donde debes estar apuntando el nuevo sindicalismo. Te lo aplaudo porque creo que esto poco lo escuchamos, ¿no? A veces creemos que, por ejemplo, vemos, ¿no? Y te soy brutalmente honesto, vemos en el caso, ya están peleando otra vez los maestros, los taxistas ya están peleando. Mientras no sean nuestras causas, no nos unimos a ellas, ¿no? Pero esta causa creo que nos conviene también a nosotros, ¿no? Porque hemos perdido, así como ustedes han perdido derechos y beneficios, pues ha repercutido en la sociedad, en nuestros hijos. Es cierto. ¿No? Decías ahorita, las escuelas de tiempo completo se perdieron. Yo no lo había visto desde ese punto de vista. Decía, pues ya se fueron, y yo lo veía más como el punto de vista, y soy muy honesto y te lo digo aquí de frente, pues que eran como guarderías para los padres de familia que tienen todavía chamacos en la primaria, ¿no? Pero tú dices, la alimentación que recibían. No, lo importante, definitiva, ¿no? Mira, pero además la conceptualización que se tenía de fuera en las escuelas de tiempo completo era eso. Pero dentro del programa entero se manejaban líneas académicas, es decir, actividades específicas que deberían de hacerse en ese tiempo de más, en ese horario extendido. Actividades lúdicas, actividades más físicas, enseñar escritura, reforzar escritura, lectura. Inglés, llegó el inglés. No en todos lados funcionaba igual, pero lo verdaderamente real de fondo, sí, lo que podía hacer una diferencia. Tú sabes que con el estómago vacío no vas a aprender. Muy difícil. Y tú escuchas el número de enfermedades, de los casos de leucemia, de anemia en las comunidades rurales y pequeñas. Es cierto, solamente quienes hemos estado en las comunidades rurales trabajando, estamos, pero ¿cómo incorporamos? O sea, de repente, como maestros nos invade esta frustración, porque no puedes hacer más. Pero sí hay programas que pueden hacerlo. No estoy diciendo que la escuela de tiempo completo regrese tal cual era. Estoy diciendo que esa parte específica de los comedores y de esa forma de organización sí hizo una diferencia muy grande en cuanto a la alimentación que recibieron durante los 7, 8 años que funcionó. Y eso no hay que perderlo de vista. Y yo sería muy puntual en decir a las nuevas normas que ahora se llaman la escuela es nuestra, incorporar esto. Es muy rescatable. Todo lo demás, todo lo que quieran, que cuánto se va a pagar, también hay que revisarlo. Sí, también hay que revisar qué se va a hacer en ese tiempo de más. También hay que revisar, también hay que capacitar para que en ese tiempo de más quienes van a darlo tengan una posibilidad de darlo. Bien, pero sería muy puntual en el tema de cómo recuperamos esa alimentación. Encabezas un movimiento renacente. Bueno, es indudable que el CENTE necesita una transformación, ¿no? Es un buen momento, yo creo, para empezar. Hablamos ahorita de la importancia de los jubilados, pero hablamos también de la importancia de que ya no estén metidos ahí los que llevan años metidos en este sistema, que tanto daño le han hecho al sistema educativo, ¿no? Porque creo que más que tener una relación, o sí han tenido una relación magisterio, sistema educativo, autoridades educativas, pero para hacer sus mañas, ¿no? Y votar cosas a favor. Creo que debe ser una flecha de dos sentidos, ¿no? Yo te doy al sistema educativo, pero tu sistema educativo, dale al magisterio algo. Y creo que esto se ha perdido, ¿no? Ya para finalizar, ¿cómo se puede vivir esta transformación? Mira, como bien dices, es una carretera en dos sentidos. Cuando tú has pasado demasiado tiempo despegado de la realidad de lo que está ocurriendo ahí abajo, pues no tienes idea de qué es lo que tiene que hacerse.
cuando y lo digo con todo respeto para quienes conforman la dirigencia actual, hace 10, 15 años que no están en un aula, hace 10, 15 años que no les ha tocado evaluarse a la mayoría de ellos, no les ha tocado presentar exámenes, no les ha tocado vivir de cerca ver las necesidades de una escuela, no les ha tocado ver cuál es el funcionamiento real y actual de cada escuela, cómo cada escuela se ha tenido que ir transformando, acomodando y cómo ha tenido que ir resolviendo, inclusive sin la ayuda que ellos deberían de estar brindando. No, y ahorita, ¿no?, después de la pandemia no tienen ni idea. Exactamente. Entonces, al desconocer todo este tipo de cosas, pues pueden imaginarse de fuera. Ellos estuvieron en la comodidad de donde sea que la hayan pasado, porque en el edificio sindical no estuvieron. Está abandonado el panel, ¿eh? Es de ustedes, ¿no? Es una percepción generalizada. Es una percepción generalizada, y si nosotros queremos, y yo sí lo creo firmemente, que si queremos una transformación, debemos empezar a construirla. Es un camino de dos sentidos, sí, pero también, y cuando digo dos sentidos, también no solo va de la dirigencia, va de que nosotros como gremios, porque gran parte de que la dirigencia, la organización sindical esté como esté, también ha sido por el desánimo de la propia base magisterial. Y cada quien tiene que asumir esa parte de responsabilidad, porque todos tenemos responsabilidad tanto al elegir a nuestros gobernantes como al elegir a nuestros dirigentes. Y ahora estamos ante una nueva oportunidad. Se ha creado todo un esquema, todo un andamiaje legal que va a permitir emitir el voto. Hay que ejercerlo, porque luego no se vale estarse quejando. Digo, Isaac Alvarado, el movimiento Renacente, ¿va a participar? Claro que va a participar. ¿Vas a recorrer todo el estado? Claro que voy a recorrer todo el estado. Tengo gente en cada uno de los municipios. Yo estoy seguro, cada vez más gente pregunta, cada vez más gente me incorpora, se comunica conmigo, me dice, mira, esto está pasando, queremos saber cómo podemos resolver esto está ocurriendo aquí, de todos los niveles educativos. Y eso es por principio de cuentas empezar a nutrir. Yo no estoy inventando nada, las problemáticas están ahí, me las están contando directo. Yo, sin ser autoridad, sin ser dirigente, digo, me parece que el primer paso, quien aspira a ser dirigente de esta organización sindical, lo primero que tiene que hacer es, por lo menos 2 años, darse periódicamente, mes con mes, por lo menos 2 veces la vuelta a los municipios. La pandemia nos vino a enseñar que la presencialidad es relativamente necesaria, pero sí es necesaria, ¿no? Entonces necesitamos hacer presencia, reconstruir el tejido magisterial sindical en cada uno de los municipios, y hay que estar acompañando y diciéndoles a las autoridades educativas, por aquí podemos caminar. Tenemos que generar gobernabilidad, tenemos que generar confianza, tenemos que reconstruir todo lo que se ha perdido, lo que se ha dejado de hacer. Eso requiere de una gran responsabilidad, de una gran visión y de dejar el cuerpo y alma una vez que se inicie. Porque que al final del día nos beneficia a todos, ¿no? Así tanto a maestros, profesores, sistema educativo y padres de familia, ¿no? Y desde mi punto de vista, el protagonismo per se, por sí mismo, el hecho de querer ser llamado líder, el hecho de nada más querer ser, ahí viene el líder, como de otros tiempos, ya pasó a la historia. Al final, tú y yo y todos somos seres humanos. Tenemos necesidades, nuestras familias tienen necesidades. Las familias de la gente, nuestra materia de trabajo, tienen necesidades. No podemos ser ciegos ante todo lo que ocurre. Pero tenemos que tener la capacidad de proyectar y generar alternativas de solución mediante mucha creatividad, con muchas ganas, y tratar de empezar a remontar todo lo que se ha dejado de hacer. ¿Cuándo se va a vivir este proceso de elección? ¿Ya tienen fecha o más o menos por qué? Bueno, el comité actual debió de haber salido en una convocatoria, junio, ¿no? Pero en junio de 2020 terminó su periodo. Caray. Pues no 6 años. Ya se llevaron 6 años, un sexenio. Y seguramente ahorita... El periodo es de 4 años. De 4, ya llevan 6. Seguramente algunos de los compañeros que quieren o aspiran, que forman parte del actual comité, van a decir que ahora sí van a hacer lo que no pudieron hacer en 6 años.
ahí la gente va a decidir. Si esta vez les creen que sí van a poder hacer cosas distintas de las que no hicieron en 6 años, pues adelante, ¿no? La autoridad local en el estado les da un plazo hasta octubre para todos los sindicatos. Creo que hay cerca de 100, un poco más de 100 sindicatos aquí en el estado de Quintana Roo que tienen vencido su tiempo. Tienen hasta octubre para convocar elecciones mediante esta nuevo esquema. A todos los sindicatos. A todos. Incluidos y el los CENTE. Entonces, si tú fueras dirigente y dices, te doy hasta octubre, ¿qué harías? Pues eso es lo que van a hacer. Ellos están esperando en la entrada de las nuevas autoridades porque quieren congraciarse, porque quieren, bueno, lo que quieran hacer, ¿no? ¿Qué mensaje le mandas a los maestros que te están viendo? Que quieren también ese cambio. Yo les diría a todos, por principio de cuentas, compañeros maestros, compañeras maestras, la verdadera causa suprema de las cosas es tener la capacidad de entender que el nuevo esquema de votación universal, del voto universal, viene solamente a ofrecer el andamiaje mediante el cual podremos elegir a nuestras dirigencias. Sin embargo, si nosotros no le damos la importancia, si nosotros no alentamos a la participación, si nosotros no nos incorporamos, no escuchamos, no proponemos y no nos organizamos, pues podrán venir muchísimas autoridades y podrán venir muchísimas reformas y podrán venir muchas cosas, pero nunca va a cambiar nada. La decisión actualmente la tenemos nosotros. El magisterio tiene una oportunidad histórica para sentar un precedente que pueda cambiar finalmente la forma de hacer sindicato en este estado de Quintana Roo. Yo les invito a que por favor se sumen y le den la importancia al proceso que viene de cambio de renovación sindical. Isaac, te agradezco mucho que nos hayas visitado, representante del movimiento Renacente. Así es. Que va por la transformación del CENTE, la sección 25. Así es. Muchísimas gracias a ti. Te agradezco mucho. Me gusta mucho lo que haces. Gracias. Síguelo haciendo. Y únete a Renacente porque que no te quede duda. Renacente es el futuro del CENTE. Si llegas, te queremos aquí luego. Porque luego ya llegan y, como tú dices, ya son los líderes, ya no quieren Aquí me vas a tener. Va. A mí me encanta esto. Gracias. Esta forma de comunicar. Muchas aquí gracias. voy a estar. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Agradezco a nuestro productor Israel Gómez, que está detrás de todo esto que ven ustedes. A Dolmi en cámara. Hoy le tocó a Dolmi la fotografía. Gracias. Gracias por llegar hasta donde están viendo. Esto es Cara a Cara. Buenas noches.